A las 12 del día en punto, aquí están las noticias de la mano del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice y se entere a la hora del almuerzo de lo más importante que pasa en Colombia y en el mundo. Buenas tardes, Slobodan Wilches, aquí están los titulares. Muy buenas tardes, Camila. Mucha atención que la Contraloría General adelanta actuación de Policía Judicial a esta hora en las instalaciones de la nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud para establecer la situación financiera del sistema en todo el país. Y continúan las protestas y los bloqueos en la vía La Calera-Bogotá por parte de propietarios de predios afectados por el incremento del impuesto predial. Y luego de la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por vencimiento de términos, se abrió una actuación disciplinaria para determinar si existió una falta por parte de los fiscales a cargo de ese proceso dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y la Superintendencia de Salud nombró interventores provisionales en 4 EPS intervenidas por el gobierno ante sanciones de la Procuraduría contra 4 funcionarios. En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la Defensora del Pueblo hizo un llamado al Estado para reforzar las acciones de reparación integral y no repetición. Y la Corporación Ambiental del Valle del Cauca denunció que con dragas y maquinaria pesada las bandas criminales están dedicadas a la minería ilegal y están destruyendo el cauce del río Dagua. Las fuertes lluvias azotan a varios municipios en el departamento de Antioquia. Un vendaval en Ituanga dejó al menos 50 familias damnificadas y en Caracolí el desbordamiento de una quebrada dejó 30 viviendas afectadas. Y en el mundo, Venezuela vive una jornada de protestas de trabajadores que le piden al gobierno un ajuste del salario mínimo. Es noticia en Colombia. Y mucha atención, a las 12 del día, 2 minutos. A esta hora, la Contraloría General de la República adelanta actuaciones de Policía Judicial en las instalaciones de la nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud para establecer la situación financiera del sistema. Tenemos imágenes de cómo se está dando esta inspección judicial que las vamos a ver a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Jessica Gutiérrez. Así es, Camila, buenas tardes. Y como usted lo decía, la Contraloría General de la República inició una actuación policial judicial en la nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud con el propósito de recaudar información financiera que permita establecer la condición actual del sistema de aseguramiento en salud en el país. Recordemos que los datos financieros de esta entidad no se conocen desde el año 2024, pues según indicó este ente de control, la actuación también busca evaluar el estado del sistema de salud de las medidas adoptadas durante los últimos 18 meses frente a las EPS que han sido intervenidas. Pues la información que se obtenga en este proceso será utilizada como insumo técnico para determinar posibles actuaciones en los ámbitos fiscales y disciplinarios de acuerdo con los procedimientos establecidos y las competencias de las autoridades correspondientes. 12 del día, 3 minutos y otra noticia del día. Se produce en la vía La Calera-Bogotá. Siguen los bloqueos por parte de propietarios de predios afectados por el precio elevado del impuesto predial. Aseguran que no van a levantar las protestas hasta no tener respuesta a sus denuncias y peticiones. Nicolás Rodríguez, muy buenas tardes. Slobodan, buenas tardes. Sí, señor, pues se completan por lo menos 5 horas de este bloqueo que se produce en el sector de Santiamén, metros adelante o kilómetro más bien adelante del peaje de Los Patios. Un bloqueo que tiene colapsada la movilidad y asimismo no hay paso para ningún vehículo particular, exceptuando las misiones médicas y personas que tengan el comprobante y que van para una cita médica hacia la capital de la República. Pero en este punto, más allá de las manifestaciones, también algunas personas se han visto afectadas por ese cambio de itinerario. Lo que está haciendo entonces una empresa de transporte público es que llega, estaciona un bus debajo del puente y hace como un recorrido hacia Bogotá y también hacia el municipio de La Calera. Cobran aproximadamente 3.500 pesos, pero es la única forma para que estas personas que vienen saliendo de este municipio lleguen hacia Bogotá. Precisamente hablamos con Silvana, que es una estudiante de la Universidad Javeriana que tuvo que salir corriendo literalmente porque con este bloqueo se le afectó el itinerario que tenía para hoy. A Bogotá, hasta la universidad. ¿A dónde estudias? La Javeriana. Ya retirado. Sí. ¿Y para el regreso qué has pensado? Pues pienso volverme en carro, pero pues espero que estén levantando pues ya la manifestación para esa hora. Igual no tenemos como nada seguro, pero generalmente cuando hacen como las manifestaciones siempre terminamos ahí como sin saber
cuando abren o cuando no. Llovizna a esta hora en este punto, en el sector de Santiamén, en la vía que comunica La Calera a Bogotá, y por ahora desde los manifestantes aseguran que hasta no tener respuesta de la agencia Catastal y por supuesto del Instituto Agustín Codazzi, no van a levantar el bloqueo que no solamente ocurre en Cundinamarca, sino también en varios departamentos de Colombia. Es noticia judicial. Y es noticia judicial que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una actuación disciplinaria para determinar si existió una falla por parte de los fiscales del caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo frente a la decisión que permitió ordenar la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por vencimiento de términos. Kalila Peña. Luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que le otorgó al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla la oportunidad de seguir en libertad por vencimiento de términos mientras avanza el proceso judicial en su contra, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una actuación disciplinaria para determinar si existió una falta por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia del caso de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo. Estamos hablando de la fiscal María Cristina Patiño y el fiscal Gabriel Sandoval, quienes presuntamente se habrían demorado en radicar el escrito de acusación contra el exministro de Hacienda, situación que habría derivado en su libertad. La comisión busca establecer si la demora en la radicación del escrito por parte de estos fiscales constituye una falta disciplinaria. Lo que explicó la magistrada Isabel Álvarez es que esta determinación de quedar en libertad por vencimiento de términos se fundamentó en que desde la imputación realizada el pasado 1 de diciembre habían transcurrido más de 120 días sin que se presentara oportunamente el escrito de acusación dentro del proceso penal. Está pasando en Colombia. Y tiene que ver con el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo, Iris Marín, la defensora, hizo un llamado a reforzar las acciones de reparación integral y no repetición, al señalar que la magnitud de la violencia que en el país se vive exige respuestas más efectivas, más contundentes por parte del Estado colombiano. Salima Feris. En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a reconocer el impacto que ha dejado el conflicto armado en Colombia y a fortalecer las acciones orientadas a la reparación integral y la no repetición. La funcionaria recordó que más de 10 millones de personas han sido afectadas por la violencia, una cifra que evidencia la magnitud del daño y la necesidad de seguir avanzando en una construcción de justicia y paz en los territorios. Marín insistió en que las víctimas no son una población homogénea, sino que representan diversas realidades, lo que exige respuestas diferenciales por parte del Estado. El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar una reparación integral, individual y colectiva que no solo compense los daños, sino que restablezca derechos, transforme las condiciones que dieron origen a la violencia y aseguren que estos hechos no se repitan. En ese contexto, reiteró la importancia de avanzar en la implementación de la Ley 2421 de 2024 como una herramienta para fortalecer la política pública de víctimas en el país. Es noticia en Antioquia. Y fuertes lluvias están azotando a varios municipios en Antioquia. Un vendaval en Ituango deja al menos 50 familias damnificadas. Y en Caracolí, el desbordamiento de una quebrada dejó a otras 30 viviendas afectadas por la inclemencia del clima. Héctor David Santamaría. El hecho más reciente por las lluvias ocurrió en zona rural de Ituango, donde personas de por lo menos 11 veredas resultaron damnificadas debido a un vendaval que causó que las casas quedaran destechadas. El alcalde Javier Parias. Y más de 50 familias afectadas, esto en el sentido de que son techos que se dañaron, cubiertas. No es la única situación relacionada con emergencias invernales, ya que la quebrada La Reina se desbordó y causó graves afectaciones en los sectores Arenales y Clavenillas del municipio de Caracolí. El mandatario local, Rodrigo Cadavid. Estamos coordinando con las autoridades departamentales la recuperación de sus hogares y de sus enseres. Las familias damnificadas continúan siendo atendidas por las autoridades locales. Es noticia en el Valle. Y con dragas y maquinaria pesada, las bandas criminales dedicadas a la minería ilegal están destruyendo el cauce del río Dagua entre Lobo Guerrero y Buenaventura. La Corporación Ambiental del Valle, la CBC, dijo que por esta razón de orden público es imposible acceder a zonas donde hay cantidad de personas buscando precisamente oro. El reporte en Cali con Alejandro Muñoz.
Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca realizaron una visita técnica en la margen izquierda del río Dagua en el sector La García de la vía Buenaventura Lobo Guerrero y evidenciaron que en ese punto inescrupulosos están realizando actividades de minería ilegal. Wilson García, asesor de la CBC, indicó que la visita se hizo tras denuncias de la misma comunidad. Allí pudieron identificar que efectivamente se está desarrollando actividades de minería, pudieron encontrar algunos elementos relacionados con el lavado de material, intervención de la franja forestal protectora y vestigios de utilización de maquinaria amarilla en la zona. Asimismo aseguró que como autoridad ambiental para poder realizar la intervención se debe contar con presencia de la fuerza pública por tratarse de una zona de alto riesgo por la presencia de los grupos armados. Es noticia en el Caribe. En el Caribe, un recluso de la penitenciaría El Bosque en Barranquilla fue asesinado a martillazos por otro recluso privado de la libertad. Al parecer, el agresor buscaba venganza por la muerte de su hermana, ocurrida hace aproximadamente 10 años. José Palma. Aislado y en poder de las autoridades ya está el presunto responsable de la muerte de Omar Acuña Machado, recluso de la penitenciaría El Bosque en Barranquilla, que este miércoles recibió múltiples heridas de martillo y puñal dentro de una celda ubicada en el pabellón 10 de este centro carcelario. El señalado agresor se llama Francisco Palacio, hombre también privado de la libertad por el delito de homicidio y que además registra 4 anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, fuga de presa y concierto para delinquir. Hasta el momento la principal hipótesis está asociada a una venganza por la muerte de la hermana de Francisco hace aproximadamente 10 años, de la que al parecer había participado Omar Acuña, capturado tiempo atrás por ser presunto sicario del Clan del Golfo. Tras lo sucedido, se tomaron medidas de aislamiento como mencionamos y se realizó un recorrido por este pabellón. Y organizaciones campesinas y ciudadanos de varios municipios quindianos contra los altos cobros de la actualización catastral en el Quindío protestan a esta hora en la vía hacia el túnel de la línea. El reporte de Nelson Murillo. Acá en el departamento del Quindío, las organizaciones sociales en contra del cobro excesivo de los avalúos tras la actualización catastral multipropósito se ubicaron en Versalles, en Calarcá, afectando la movilidad entre el Tolima, el Quindío y el Valle del Cauca. Sandra Giraldo, coordinadora en Montenegro del movimiento Catastro Justo, y los motivos de la movilización en este día. Los avalúos, la metodología, el precio que le están dando a la tierra. En el municipio de Montenegro, del cual pues yo vengo, los predios enseguida del Parque del Café valen como si fueran el Parque del Café. ¿Quién dijo que la finca del señor que tiene café o plátano enseguida del Parque del Café, la tierra le produce más porque está enseguida del Parque del Café? Por el contrario, tienen una afectación grandísima. Las organizaciones que buscan el cobro justo del catastro de sus predios piden una mesa de concertación nacional en la que se revise esta actualización en los 12 municipios quindianos. Es noticia en el mundo. Y es noticia en el mundo Venezuela, que vive una jornada de protestas también de trabajadores que le piden al gobierno ajustes en el salario mínimo. Vamos a Caracas con William Sánchez de la Alianza Informativa Latinoamericana. Saludos amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. Efectivamente, los trabajadores públicos de Venezuela salieron nuevamente a las calles para pedir un aumento salarial justo, acorde al precio de la canasta básica. Recordemos que estos trabajadores perciben un salario de 0,30 centavos de dólar, lo que es igual a 130 bolívares. Es lo que ellos reciben de manera mensual, por lo que hoy se dirigen al Palacio de Gobierno de Miraflores, donde tienen previsto que sean recibidos o ellos desean ser escuchados nuevamente porque en otras oportunidades los residentes son funcionarios afectos al gobierno y en esta oportunidad ellos quieren ser escuchados por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Como pueden apreciar a este lado, en el fondo, vemos como un piquete de seguridad impide que ellos puedan continuar su camino hacia el centro de la capital, pero ellos se están desviando hacia otra ruta para poder continuar con la movilización y les podemos comentar que esto apenas es la punta de la movilización, porque miren al fondo cómo vienen más trabajadores y desde acá no podemos ver a dónde finaliza esta movilización que podría encontrarse en Miraflores con simpatizantes del oficialismo que también salieron a las calles a conmemorar el 20 aniversario de una ley promovida que se conoce como Ley de Consejos Comunales. Es la información que tenemos para compartirles por el momento desde Caracas, Venezuela, y con ella le regreso pase a ustedes en el estudio.
Gracias, William. Y es que precisamente Gonzalo, en Venezuela, Delcy Rodríguez anunció nuevas medidas económicas en ese país, en medio también de estas protestas que estábamos viendo en pantalla. Sí, Camila, Delcy Rodríguez anunció el día de ayer en cadena de radio y televisión medidas económicas para dinamizar, digamos, la estructura de ese país. Entre ellas, el aumento, Camila, del salario mínimo a partir del 1 de mayo. Pero la noticia que surge a esta hora tiene que ver con la reanudación de vuelos por parte de la aerolínea American Airlines hacia la ciudad de Caracas. American Airlines anunció hace minutos que va a reanudar los vuelos desde Estados Unidos a Venezuela a partir del 30 de abril tras obtener la aprobación del Departamento de Transporte de ese país. Van a volar todos los días en un Embraer 175, repito, saliendo desde Miami hacia la ciudad de Caracas. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 16 minutos, y hasta ahora conectamos a todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país para que ustedes se sigan informando de lo más importante que pasa a esta hora a través de la edición central de Mañanas Blue en el noticiero del mediodía. Y vámonos con los deportes. Nos vamos con los deportes a esta hora porque le seguimos la pista a los jugadores de la Selección Colombia que esta tarde tendrán actividad en la Europa League y en la Conference League. Santiago Saray. Camila, así es, y es que continúan los cuartos de final ida de la Europa League. El Bologna con John Lucumí a bordo recibirá en Italia al Aston Villa a partir de las 2 de la tarde. Este será el 10º partido del defensor colombiano en la competición, en la que promedia 7.2 de puntuación. A esa misma hora en Portugal el Porto se medirá ante el Nottingham Forest y el Friburgo recibirá en Alemania al Celta de Vigo. Por la Conference League también tendremos cuota colombiana. A las 2 de la tarde el Crystal Palace en condición de local con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma intentará superar a la Fiorentina de Italia. Nos referimos ahora a la Copa Sudamericana porque tendremos el estreno del América de Cali en la fase de grupos. Será ante Macará de Ecuador a partir de las 7 de la noche, mientras que Santa Fe jugará su primer partido en la Copa Libertadores. El Cardenal recibirá a Peñarol de Uruguay en el Campín a partir de las 9 de la noche. Estos compromisos los podrá disfrutar a través de Blue Radio en su canal de YouTube. Y lamentablemente, Santiago, las noticias deportivas en Colombia pues no todas son alegres. ¿Y por qué se lo digo? Porque, Oscar, ¿qué fue lo que pasó en el partido por la Copa Libertadores entre el Junior de Barranquilla y el Palmeiras de Brasil que se jugó anoche en Cartagena, que terminó en una tragedia? Las imágenes son aterradoras de lo que pasó anoche en ese partido. Sí, Camila, la fiesta del fútbol desafortunadamente ayer en Cartagena, anoche en Cartagena, terminó en una desgracia, Camila. El joven Gabriel Acosta Navas, de 31 años, falleció esta madrugada después de haber sido atacado anoche de manera salvaje, hay que decir la palabra como es, de manera salvaje por unos seguidores hinchas del Real Cartagena, el equipo de Cartagena que en este momento está jugando en la B. Atacaron a este joven hincha del Junior, le propinaron 16 puñaladas, Camila, y en la madrugada de hoy falleció. Él es uno de los líderes de la banda de la barra de los Cuervos, una barra que acompaña al equipo Junior por todo el país. De tal manera, Camila, que sí, esto fue lo que era la fiesta, porque además por primera vez se jugaba la Copa Libertadores en Cartagena por parte del Junior contra el Palmeiras, terminó de una manera trágica. El alcalde de Cartagena, el doctor Dumet Turbay, había hecho grandes esfuerzos, la alcaldía de Cartagena, para acondicionar el estadio de Jaime Morón, le invirtió 8.000 millones de pesos para que el estadio quedara acondicionado para ser sede de un partido internacional, pero desafortunadamente todo el esfuerzo que hizo la alcaldía de Cartagena y muchas partes de la parte administrativa de la ciudad terminó muy mal, porque de estos desadaptados, estos salvajes, Camila, porque no son hinchas del fútbol, le hacen mucho daño al fútbol, terminaron propinándole la muerte a este joven de cartagenero. Gabriel Acosta Navas, Camila, falleció esta mañana, un joven de 31 años. Oscar, quiero hacer una pregunta en medio de las rivalidades del fútbol. Este era un partido del Junior contra el Palmeiras de Brasil. Se jugaba en Cartagena y entonces unos hinchas de un equipo que no estaba jugando, que era el Real Cartagena,
asesinaron a un hincha del Junior. O sea, ¿hay semejante rivalidad entre el Junior y el Real Cartagena? Camila, mire, eso que llaman de una mala forma las barras bravas, en Colombia en general, pero digamos en la costa, en la región Caribe en particular, cuando se trata del Junior de Barranquilla, hay unas barras bravas, imagínese usted el Real Cartagena con barras bravas. Entonces, ¿qué pasa? Se citan, se ponen lugares donde van a frecuentar, por ejemplo, en este caso, este joven, Gabriel Acosta Navas, se bajó del bus luego de asistir al partido y lo estaban esperando en un sector de la ciudad, los barras bravas del Real Cartagena, y lo atacaron. Hay una rivalidad entre las dos hinchadas, el Real Cartagena y el Junior de Barranquilla, y también pasa con una hinchada de Santa Marta, de la Unión Magdalena. Cuando el Junior va a Valledupar, también hay barras bravas que atacan a los hinchas del Junior. El tránsito por la carretera se vuelve bastante pesado, Camila, por cuenta de que estos desadaptados, repito, estos salvajes, estos criminales, atentan no solamente contra los otros hinchas del Junior, sino también contra los ciudadanos, los aficionados que están por allí de una manera tranquila viendo el partido, y son víctimas también de estos ataques, Camila. Es noticia en el mundo. Noticia en el mundo: Israel y Líbano van a establecer un diálogo para poner fin al conflicto. Los detalles, César Moreno. En el mundo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció por sorpresa las primeras conversaciones directas entre los gobiernos de Israel y Líbano para lograr el desarme del grupo terrorista Hezbollah y ponerle un alto al fuego a la ofensiva israelí contra el Líbano. Ante las reiteradas solicitudes del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, instruía al gabinete para que las inicie lo antes posible. Estas conversaciones se van a centrar en el desarme de Hezbollah y en la regulación de las relaciones de paz entre Israel y Líbano, según Netanyahu. El anuncio se produce en medio de los bombardeos israelíes que ponen en peligro el alto al fuego acordado por Estados Unidos e Irán. Esto ya estamos hablando del Golfo Pérsico, y después de que el presidente Donald Trump instase a Netanyahu a reducirlos. Las negociaciones comenzarán la próxima semana y estarán tan claramente lideradas por Estados Unidos que la primera reunión tendrá lugar en el Departamento de Estado en Washington. Tras el anuncio de Netanyahu, un alto funcionario libanés ha afirmado que el Líbano ha promovido un alto al fuego temporal con el objetivo de abrir la puerta a negociaciones más amplias, más profundas con Israel. Esa misma fuente ha explicado que se trataría de una vía separada, pero con el mismo modelo que la frágil tregua mediada por Pakistán entre Estados Unidos e Irán. Noticia importante a nivel internacional. Entonces empieza un acercamiento para un cese al fuego entre Israel y el Líbano, que era precisamente lo que tenía o lo que tiene en ascuas lo que pueda llegar a suceder con las negociaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán. Oscar, en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, los oyentes nos escriben sobre la noticia que usted nos daba de la tragedia en que terminó el partido del Junior de Barranquilla contra el Palmeiras anoche en Cartagena. Y lo que me dicen es que lo que pasó es que para los hinchas del Real Cartagena es una humillación que Cartagena haya acogido a Junior como el local. No que esto justifique, por supuesto, el accionar de estos vándalos que son hinchas, pero vándalos al final de cuentas, como estamos viendo las imágenes a través de nuestro canal de YouTube, sino que las barras bravas pues sintieron eso como una ofensa. ¿Por qué Dumek Turbay acogió al Junior como en Cartagena para que fuera la sede? Mire, Camila, le explico a usted y a los amigos oyentes que nos están siguiendo en estos momentos. Ocurre que este partido del Junior de Barranquilla debía jugarse en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, pero el Estadio Metropolitano está siendo sometido a una serie de obras para ampliar la capacidad y para mejorar la gramilla y demás. De tal manera que por cuenta de estas obras, el equipo Junior de Barranquilla ha tenido que jugar el partido en otra ciudad, que en este caso Cartagena. ¿Por qué no lo jugó en el estadio Romelio Martínez de aquí de Barranquilla, el otro estadio de la ciudad donde el Junior jugaba anteriormente? Porque el estadio Romelio Martínez no tiene la capacidad para recibir el número de aficionados que exige
que exige la Conmebol cuando se trata de partidos de Copa Libertadores. El doctor Dumet Turbay, la administración de Cartagena, hizo un gran esfuerzo, como le digo yo a usted, invirtió 8.000 millones de pesos para acondicionar el estadio Jaime Morón para que el equipo Junior, que es aquí vecino de Barranquilla, la ciudad de Cartagena, pudiera jugar el partido de Copa Libertadores en Cartagena. Este gesto generoso por parte de la administración de Cartagena, que además va a contribuirle a darle más turismo a la ciudad, fue desafortunadamente aprovechado por estos hinchas del Real Cartagena, que efectivamente, como usted lo dice, se sintieron seguramente ofendidos, entre comillas, por cuenta de que el Junior de Barranquilla va a jugar un partido de Copa Libertadores en la ciudad de Cartagena, y terminó de esta forma trágica el partido de Copa Libertadores, que es, como usted bien lo sabe, Camila y los amigos oyentes, es un evento internacional, el evento más importante del fútbol en América Latina, de tal manera que ese fue el resultado que se dio anoche, y las imágenes, como usted bien lo dice, Camila, que estamos viendo en estos momentos, son impresionantes. Pero ahí es donde le pregunto, Oscar, ¿y dónde va a jugar el Junior el resto de partidos de Copa Libertadores? Bueno, Camila, eso habría que ver qué resultado dan las investigaciones. Por lo pronto, la ciudad de Cartagena ha sido la sede para el equipo. Ahora, seguramente, después de estos hechos, estos desmanes, habrá alguna sanción. No se sabe qué tipo de reacción va a tomar en la Conmebol, porque obviamente que esto va a tener consecuencias, porque se trata de una actividad totalmente ajena al estadio, porque no ocurrió dentro del estadio, ocurrió en las inmediaciones, pero tiene que ver con el hecho deportivo. 12 del día, 25 minutos, hacemos una pausa y seguimos con las noticias del mediodía. Faltan 63 días para la Copa del Mundo. En Cartagena ofrecen recompensa por la captura de los responsables del asesinato de un hincha del Junior. Tras estos desafortunados disturbios que se registraron en la ciudad durante la noche de este miércoles en medio del partido entre Junior y Palmeiras, la alcaldía y la policía confirmaron una recompensa hasta de 20 millones de pesos por información que permita identificar a los autores de Gabriel Alfredo Acosta Navas, quien es el líder de la barra Los Cuervos del Junior, pero aquí en la ciudad de Cartagena. Gabriel fue asesinado, como ha quedado registrado en videos, en medio de un grupo de personas que lo agredieron, le propinaron varias puñaladas. De acuerdo al reporte oficial, el crimen ocurrió en inmediaciones del estadio, en el sector de los ejecutivos, donde estas personas pues habrían perseguido a este hincha del Junior, donde le propinaron múltiples heridas que le causaron la muerte. Las autoridades investigan si existían amenazas previas difundidas a través de redes sociales, teniendo en cuenta pues que, como lo había dicho, que este hincha del Junior pues era un líder de una barra muy reconocida aquí en la ciudad de Cartagena. Para este y más contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto, responde a las palabras del presidente Gustavo Petro, en donde este dice que las personas que no son de la ciudad no se queden mucho tiempo debido a la mala calidad del aire. Pues yo le diría al presidente que su diagnóstico sobre la contaminación del aire por combustión de hidrocarburos en Bogotá está desactualizado y además es confuso. Y habría que actualizar al señor presidente, porque la combustión de vehículos particulares livianos hoy aporta menos del 2% del material particulado 2.5. Y en cuanto a Transmilenio, que el presidente le da bien duro, pues hace rato dejó de ser la principal fuente de contaminación de aire en la ciudad, porque hoy el sistema integrado de transporte público de la ciudad aporta menos del 1% de las emisiones de material particulado. Noticia en Bogotá. A las 12 del día, 28 minutos, es noticia en Bogotá, el Mambolina. Tenemos noticia importante de uno de los museos más importantes de la ciudad. Sí, Camila, mire, Blue Radio conoció una carta que estaría dirigiendo Marta Ortiz a la Junta Directiva del Museo de Arte Moderno de Bogotá, en la que señala que se retira de su cargo. Es una carta de renuncia. Dice: hoy presento formalmente mi renuncia al cargo de directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, efectiva a partir de la
la fecha, está fechada con el día de hoy, 8 de abril del 2026. Dice que lo hace con la serenidad de quien reconoce que toda etapa, incluso las más significativas, encuentra su forma natural de cierre y que en ese gesto también habita una forma de continuidad. Asumir la dirección de esta institución ha sido un gran honor en mi vida profesional, dice Marta Ortiz, y dice además que se va con orgullo por la huella construida en medio de una realidad institucional y de país complejas, y dice con la convicción de haber actuado con integridad, rigor y visión, con logros concretos frente a retos enormes que carga el museo desde su fundación. Cada decisión buscó sostener no solo la operación del museo, sino su sentido más profundo, ser un espacio realista y sostenible. Cabe recordar, Camila, que se han conocido denuncias de presunto acoso laboral dentro del Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde Marta Ortiz, pues hasta esta carta que estamos conociendo el día de hoy, pues fungía como su directora. Denuncias contra la directora Marta Ortiz, que hoy presenta la renuncia ante la Junta Directiva. Camila, es la noticia del momento en la ciudad de Bogotá. A nivel cultural, Ana Cristina, Marta Ortiz fue directora del periódico El Colombiano. Después de su salida del periódico El Colombiano, llega al Museo de Arte Moderno de Bogotá a la dirección. No duró mucho Marta Ortiz al frente del Mambo. ¿Hace cuánto llegó Marta Ortiz al Mambo en Bogotá? ¿Ana Cristina? No, ella. Hola, Camila, ¿me está escuchando? ¿Camila? ¿Camila me está escuchando? Ahí la oigo, sí, señora. Camila, sí. Recordemos que Marta Ortiz, no sé cuánto tiempo llevaba Marta Ortiz en el Mambo. Lo que sí sé es que pues fue muchos años directora del Colombiano, y recuerde que nosotros tuvimos aquí un caso en torno a la dirección de Marta Ortiz en el Colombiano, porque ella fue la directora del Colombiano cuando fue el caso de la violación de Vanessa Restrepo por un editor, y que pues Marta Ortiz no protegió a la persona que era y que estaba violada, y que era una de las periodistas del periódico El Colombiano, y que después tuvo que haber una sentencia de la Corte Constitucional que obligara al periódico El Colombiano a tener medidas para un protocolo de protección y atención. Pero mire, esto de lo que estamos hablando del Mambo se remonta a unas denuncias que empezó a hacer una revista cultural, que es la revista Papel, dirigida por Daniel Grajales. Él desde hacía ya varios meses venía haciendo estas denuncias y habla de 19 personas que se han retirado de su cargo precisamente por relatos de maltrato laboral. No solamente el maltrato laboral, sino que hay algo muy importante que también se ha denunciado, y es el estado de las obras de arte. El periódico El Espectador también había dado cuenta de la renuncia del señor Eugenio Viola, que es un italiano, que él precisamente también había dado cuenta de lo que estaba sucediendo al interior del museo. Entonces es lo que se decía, un secreto a voces, pero que una revista cultural ya le venía haciendo el seguimiento desde hacía varios meses. Camila, estaremos entonces pendientes además de la confirmación oficial, es decir, del comunicado que emita el Museo de Arte Moderno de Bogotá, porque esta es una carta que nos allegan con esta renuncia de Marta Ortiz. Marta Ortiz duró 2 años al frente del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ella llega en febrero del 2024, y por eso digo que no dura mucho al frente de la dirección de este museo, uno de los más importantes de la capital. Y entre otras, entonces, Ana Cristina, pareciera ser que su renuncia y esta carta que conocemos a esta hora tiene que ver con las denuncias que hizo esa revista cultural sobre maltratos laborales dentro del museo. Claro, esas denuncias, y que después ya se extendieron a otros medios como El Espectador, y es muy importante decir, Camila, que es probable por el tono de la carta, que es un tono sereno, que haya hablado con la Junta Directiva y que simplemente le hayan dicho que renuncie para no tener que expulsarla. Me parece a mí que el tono de la carta es más como de una renuncia obligada por las circunstancias, no solamente por lo que decimos de maltrato laboral, sino también por el estado de algunas obras de arte, sino que le dicen renuncie usted para no tenerla que sacar.
Y además poco tiempo dura porque recordemos que las mujeres son las que han estado al frente del mambo en Bogotá. Marta Ortiz reemplaza a Claudia Hakim, quien lideró el mambo durante 8 años, desde el 2016 al 2024. Y Claudia Hakim reemplaza pues a la figura icónica e histórica de la dirección del museo, que fue Gloria Sea. O sea que 2 años al frente de la institución, en medio de la historia que ha tenido el mambo con sus directoras, que han durado mucho tiempo, si es muy poco. Y entonces todo indicaría que obedece entonces esa carta de renuncia a las denuncias que se han venido haciendo en medios de comunicación sobre lo que estaba pasando dentro de la institución. Es la noticia cultural a esta hora, 12 del día, 34 minutos. Es noticia judicial. En noticias judiciales tengo que preguntarle, Lina, por Sneider Pinilla, que es el testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se conoció que Sneider Pinilla hizo una denuncia en donde él dice que habrían actuado en su contra al servicio de Andrés Calle para perfilarlo ilegalmente y acceder a información reservada de su celular sin orden judicial. ¿A quién denuncia el señor Sneider Pinilla? Sí, mire, Camila, Blue Radio conoció esta denuncia que ya también han publicado otros medios de comunicación, pero llama muchísimo la atención a quién va dirigida esta denuncia, porque usan el siguiente término judicial para remitir que no está entregada a alguien en específico. Se denuncia a un indeterminado, así como lo están viendo quienes se conectan a través de las plataformas. Y cuando se denuncia a un indeterminado, no se está denunciando en términos coloquiales a Juanito, Pepito, Sutanejo o Mendanejo. No se denuncia a alguien en específico, a pesar de que en el cuerpo de la denuncia se mencionan posibles o presuntos responsables de los hechos que se están acusando. En esta denuncia dice Sneider Pinilla que se habrían cometido los delitos de violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad en documento privado y calumnia agravada. Señala el ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo que todo esto se dio en informes de investigadores privados contratados, dice Pinilla, por la defensa del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, y que toda esta información privada obtenida de manera ilegal, como señalan, se filtró a varios medios de comunicación que la publicaron o la habrían, transmitido. De hecho, ellos citan una entrevista que hicimos aquí en Blue Radio con el abogado de Andrés Calle. Dicen, según esta denuncia, que un informe forense que es adjuntado se habría utilizado con una herramienta tecnológica de inteligencia artificial, y dicen que esto es de uso exclusivo y restringido de la Policía Nacional de Colombia. Es la denuncia que a esta hora hay del ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, involucrado en este escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Pero sí llama la atención, Camila, consultando con varios juristas, que al poner una denuncia de suma gravedad, como lo que están, ellos exponiendo, pues el denunciado sea indeterminado. No señalen a alguien en concreto sobre estos hechos de altísima gravedad, a pesar de que en el cuerpo de la denuncia sí mencionan diferentes personas. Es un método que es pues legalmente utilizado, pero no deja de llamar la atención, por supuesto, que no se señale a alguien en específico. Es decir, se cuidan de pronto que si llega a haber un error con esta denuncia, pues no tienen ellos el problema de la falsa denuncia. Mejor dicho, es el fiscal que tenga este caso el que determina a ver a quién le cae la denuncia. Me dice un abogado oyente que nos escribe al 301-764-4108, precisamente eso, Lina, que irregularmente se hacen las denuncias contra indeterminado, como es el caso de la denuncia que hace Sneider Pinilla, para evitar que después los denuncien por falsa denuncia. Hacemos una pausa y volvemos con la noticia económica del día, que tiene que ver con los fondos de pensiones y la orden que le dio el presidente Gustavo Petro a los fondos de pensiones de invertir hasta un máximo del 30% en el exterior, y que eso implicaría pues una traída masiva de dineros a Colombia. Faltan 63 días para la Copa del Mundo.
Estamos a 53 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y sigue muy agitada la política. Estamos en semanas decisivas para saber hacia dónde van los apoyos de los políticos tradicionales hacia las distintas campañas. Hay realmente 3 opciones sobre la mesa, que son las más buscadas por los senadores y representantes a la Cámara. Iván Cepeda por el petrismo, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por la oposición. Comenzamos hablando del caso de Abelardo de la Espriella. A propósito, a raíz de las investigaciones que anuncia la Procuraduría esta mañana por las supuestas interceptaciones ilegales en su contra desde la DNI y tras confirmarse que la Fiscalía no adelanta ningún tipo de interceptación legal en su contra en la plataforma Esperanza, denunciando a Abelardo de la Espriella que es víctima de persecución por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y a renglón seguido hablando de política, señalando y insistiendo en que no va a recibir el apoyo de ninguno de los partidos políticos tradicionales. En particular, en un comunicado en las últimas horas, rechazó un eventual respaldo de la bancada de senadores y representantes de la Cámara del partido de la U, que ha tenido un pie en el gobierno del presidente Gustavo Petro y por eso es calificado como tibio o colaboracionista por parte de la campaña de la Espriella. Una tensa situación se vivió en el aeropuerto El Dorado por taxistas que sacaron al gerente de Taxi Imperial. Continúa la protesta de un grupo aproximado de 200 o 300 taxistas aquí en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Tienen bloqueado el acceso del carril por donde ingresan los taxis, las vans y los buses. Sin embargo, hay que decir, la llegada del aeropuerto sigue tranquila. ¿Qué fue lo que pasó hace unos momentos aquí? Llegó a este punto de la protesta Julio Jiménez de Taxi Imperial y se metió dentro del grupo de los taxistas que enfurecidos empezaron a reclamarle porque los había llamado esta mañana ladrones, y no solo por eso, Néstor, sino por lo que hemos venido hablando durante toda la mañana, por haberle cerrado, dicen ellos, la llave del trabajo de los taxistas para abrírsela a los conductores de carros blancos de servicio especial. A la pregunta de cuál era la solución que les iba a plantear, respondió, hay que decir de una manera muy soberbia. Es noticia económica. La noticia económica a las 12:41 tiene que ver con que el gobierno le ordenó a los fondos privados de pensiones reducir sus inversiones en el exterior a un máximo de un 30% en los próximos 5 años. ¿Eso qué significa para los pensionados? ¿Qué significa para la gente que está ahorrando para sus pensiones? Andrés Velasco es el presidente de Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones, y se conecta a esta hora al mediodía con Mañanas Blue. Doctor Velasco, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Camila. Muchas gracias por tenerme para explicar este tema, pues que es una mala noticia definitivamente. Esta era una tensión que tenían ustedes, el sector financiero, con el gobierno nacional, y finalmente llegó la decisión del presidente Petro de darles la orden de invertir máximo un 30% y traer en los próximos 5 años el restante de dineros a Colombia. ¿Por qué es una mala noticia según ustedes? Porque la diversificación hace parte de la correcta formación de los portafolios, Camila. Cuando uno necesita administrar un portafolio, pues es mejor tener la posibilidad de poner los huevos en diferentes canastas para buscar mejor rentabilidad y administrar de forma más correcta el riesgo. Esta decisión del gobierno vía decreto limita la diversificación y con eso directamente reduce la posibilidad de generar rentabilidad y aumenta el riesgo de las inversiones, de los ahorros de los colombianos. Estos no son los recursos de los fondos de pensiones ni de los dueños de los fondos de pensiones. Esta es la plata de los colombianos que está invertida pensando en que se multiplique para el futuro. Con esta decisión, multiplicarla pues va a ser más difícil y pues, en últimas afecta el bolsillo de los colombianos en el futuro. ¿Cuál es la razón por la cual el presidente Gustavo Petro dio la orden de que se vinieran esos dineros para Colombia y que en los próximos 5 años ustedes tuvieran que reducir al 30% las inversiones en el exterior? Porque pues hay muchas interpretaciones alrededor de cuál sería la motivación del mandatario. ¿A ustedes qué les explicaron? ¿Por qué el presidente dio esa orden? En la parte emotiva del decreto se dice que el diagnóstico que hace el gobierno nacional de la baja inversión en el país pasa por una falta de ahorro en la economía. Este ahorro de los colombianos que está invertido en el extranjero, ganando pues, excelentes rentabilidades con una adecuada gestión del riesgo, el presidente de la República dice esos recursos están afuera y deberían estar aquí invirtiéndose. La realidad es que este es un diagnóstico errado. Nosotros en muchas oportunidades, en diversas reuniones con
el Ministerio de Hacienda, con la Unidad de Regulación Financiera, con la Superintendencia Financiera, les mostramos cómo en Colombia hay recursos de ahorro. El problema es que el gobierno nacional, con el déficit fiscal que tiene, con el desorden fiscal que tiene, está requiriendo mucho dinero para financiarse y está pagando tasas de interés muy altas, y esas tasas de interés del 14% son las que tienen en parte la inversión en niveles muy bajos en Colombia. Entonces es un diagnóstico erróneo de por qué la inversión pues es baja en Colombia, que termina siendo solucionado con una medida que afecta el bolsillo de los colombianos, porque les impide tener unas mejores rentabilidades y tener menos riesgo en sus ahorros pensionales. ¿De qué reducción estamos hablando, doctor Velasco? Porque estamos hablando a 30% máximo de los dineros que se puedan tener en el exterior. ¿En cuánto está en este momento? ¿Y eso qué significa en términos monetarios? ¿En dinero más o menos cuál sería el cálculo? Mire, hoy en día los fondos de pensiones tienen en el extranjero más o menos el 48% del portafolio total. La orden del decreto es que en 5 años ese 48% debe reducirse al 30%, entonces una reducción del portafolio de cerca del 20%. Los efectos se los mostramos al gobierno en muchísimas oportunidades. La rentabilidad del portafolio, como lo teníamos hasta el momento de expedición de este decreto, era un portafolio que rendía en promedio en los últimos 15 años a más del 8% efectivo anual, con un riesgo del 1,3, 1,4% sobre ese 8%. El contrafactual, que es haber tenido esa inversión solamente en Colombia, implica rentabilidades del 3,7%, o sea, menos de la mitad, con el doble del riesgo, riesgos del 3,3% sobre ese 3,7%. Entonces, la realidad es que las oportunidades de inversión se van a desaprovechar y te repito, esto redunda en una menor perspectiva de pensión. Menos colombianos van a poder acceder a pensión en el futuro, y las pensiones pues van a necesariamente a tener que ser más bajas, y esto como soluciona un problema que está, como decíamos antes, mal diagnosticado y que depende de otras variables. Doctor Velasco, le pregunto por el soporte legal de la medida del gobierno. ¿Eso tiene un sustento legal sólido o ustedes van a proceder ahora a demandar esta decisión del gobierno? Porque, o sea, es posible que un gobierno cualquiera, independientemente de que sea el gobierno de Petro o cualquier otro, obligue a los fondos de pensiones privados a invertir en un sector exclusivamente. Mire, nosotros tenemos un mandato que es muy claro, y es multiplicar el ahorro de los colombianos. Entonces, claramente cualquier medida que limite la capacidad de los fondos de multiplicar ese ahorro de los colombianos, pues siempre tendrá una contención legal. Nosotros tenemos un deber fiduciario para con nuestros afiliados. Estos recursos, repito, no son de los fondos, son de los trabajadores colombianos, y en ese deber fiduciario que tenemos en la administración de esos recursos, pues nos toca protegerlos y tratar de que medidas como esta pues no se lleguen a implementar. Entonces, muy probablemente pues exploraremos todas las medidas legales que tengamos para poder proteger esos recursos. Tengo una última pregunta para usted, señor Velasco, agradeciéndole este tiempo, explicándole a los oyentes lo que significa esta decisión del gobierno. Como estamos en época electoral y usted muy bien menciona el déficit fiscal en el que está el gobierno actual, pues en época de campaña pues se dan acusaciones de todo tipo, y al gobierno lo podrían estar acusando de decir que toma esta decisión porque le hace falta plata y necesita plata para la campaña. ¿Eso es así o no? ¿O esa plata que se traiga y que se invierta aquí en Colombia, el gobierno no la va a poder tocar? Simplemente la siguen manejando los fondos de pensiones, solo que no invirtiéndola afuera, sino invirtiéndola aquí en nuestro país. Sí, la decisión de que se invierte continúa estando en los fondos de pensiones. Lo que pasa es que se limita los activos en los que podemos invertir en el extranjero. Tenemos que invertir menos de lo que hubiéramos podido invertir sin este decreto. Eso implica volcarse a revisar en Colombia en qué se puede invertir. Y ahí está el problema, Camila, y es que pues solamente por la orden de invertir implica que usted necesita o dejar de enviar recursos que tenga planeado enviar a ganar rentabilidades en el extranjero, o liquidar inversiones en el extranjero. En cualquiera de los dos casos, eso implica un castigo al valor de esos activos, porque cuando usted vende algo, lo vuelve abundante, y cuando usted vende algo rápido,
además de que es abundante, pues le toca castigar el precio. Y después usted trae esos dólares de las ventas de esos activos afuera y afecta el mercado de la tasa de cambio nominal porque ofrece dólares a la economía para poder comprar pesos y poder comprar activos en pesos. Entonces castiga el dólar y recibe menos pesos por cada dólar que usted vendió. Y por último, tiene que comprar activos en Colombia y la realidad es que en este momento y desde hace varios años la oferta de oportunidades de inversión, la demanda de recursos en Colombia es limitada precisamente porque la inversión es limitada, porque la gente pues ha reducido su apetito de inversión en el país por múltiples razones, entre otras por el desorden fiscal, etcétera. Entonces usted termina comprando activos caros. Entonces es una pérdida por tres partes que sufren estos activos. Usted vende barato, después aprecia la moneda y tiene menos pesos por dólar y después compra caro. Entonces los efectos pues se pueden ver sobre los mercados de capitales en Colombia y el hecho de que haya una demanda tan limitada por estos recursos termina por favorecer inversiones en las que sí hay mucha oferta. ¿Y en dónde sí hay mucha oferta? Pues en títulos del gobierno. Entonces pues por todas partes es una idea mala, es una solución mala a un problema mal diagnosticado y los que terminan perdiendo pues lamentablemente con este decreto son los trabajadores colombianos. Pues es Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones, después de esta decisión del presidente Gustavo Petro ya de firmar la orden de que no pueden invertir más del 30% los fondos de pensiones en el exterior, y eso implica pues de aquí a 5 años una entrada de capitales importante al país. Señor Velasco, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por dejarme explicar estos temas a veces complejos, pero que son muy importantes para los colombianos. Es noticia en Colombia. 12:50 minutos. Hoy es un día importante en Colombia. Hoy es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Jennifer, y hay que hablar de un abrazo que se hizo viral en redes sociales como Instagram, como Twitter, como X, que fue el abrazo que se dieron 2 víctimas de falsos positivos al hombre que le dio la orden de matar a su ser querido. Una de las escenas más conmovedoras que he visto en los últimos tiempos, Camila, les narro antes de ponerles esta escena para que me entiendan de lo que estamos hablando. Se presentó en Medellín, estaban ahí en el segundo día de una audiencia que tiene un nombre técnico, pero que para que nos entendamos es cuando los comparecientes, los victimarios, reconocen públicamente su responsabilidad por crímenes cometidos durante el conflicto armado. Ahí hemos tenido ex-FARC, hemos tenido ex-militares, terceros, etcétera, etcétera. Pues en esta audiencia que les voy a mostrar en Medellín estaba doña Rosalba Angélica Quintero, cuyo hijo, llamado John Darío Giraldo, fue asesinado en 2003 en Cocorná, esto en Antioquia. En esa audiencia, o en ese día mejor, el 6 de septiembre del 2003, integrantes del batallón de artillería número 4 lo mataron junto a otras 2 personas y lo hicieron pasar luego, como tantos otros, como guerrilleros muertos en combate. En esa audiencia también estaba Andrés Mauricio Rosero. ¿Quién es este personaje? El teniente que coordinó los asesinatos, consiguió un fusil con paramilitares y autorizó la tortura a las víctimas. Pues lo que les voy a narrar es doña Rosalba, acompañada de su nieta Jessica Natalia, cogen el micrófono, caminan por la tarima y le dicen esto al victimario. Yo sé que no es fácil para usted, para mí tampoco, pero aquí estamos, ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros aquí enfrentando este dolor. De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo, si lo permite y si lo desea. Le perdonamos. Para las personas que están conectadas en este momento, pues las 3 personas, la nieta, la abuela y el victimario que reconoció su responsabilidad en este crimen, se funden en un abrazo y realmente pues comienzan todos a llorar y se comienzan a decir pues varias palabras de agradecimiento por haber reconocido esa verdad y del descanso que han sentido, por supuesto, estas personas, estas víctimas de la violencia. Y con nosotros está justamente la nieta, está Jessica con nosotros. Gracias, Jessica, por estar aquí conectada con Blue Radio. Bienvenida.
Buenas tardes para todos y todas, muchas gracias. Jessica Natalia Giraldo es la persona que está con nosotros. Jessica, después de este día que estamos narrando en este momento de esta audiencia, ¿cómo se han sentido ustedes? ¿Cómo está usted, que pues es la hija de la persona asesinada y la nieta de doña Rosalba? ¿Y cómo está doña Rosalba? Bueno, para nosotros pues nos hemos sentido muy tranquilas porque, como muy bien lo han dicho en repetidas ocasiones, estamos en búsqueda, la verdad, del reconocimiento. Entonces, desde 15 días estuvimos escuchando la versión de los comparecientes, pues hemos estado muy tranquilas, y después de ese momento que se volvió tan viral, ya eso nos dio mucha tranquilidad, porque también estamos como buscando ese espacio y lo necesitamos para nosotros poder estar más tranquilas. Sí, Camila, pensé que seguía usted en este momento, pero ¿cómo se logra? Dígame, sí. Perdóneme que es que se me fue la señal. Pero mire, Jennifer y Jessica, agradeciéndole que nos haya atendido, esta imagen que estábamos viendo en pantalla, y para los que la escucharon y no la pudieron ver a través de nuestro canal de YouTube, el momento en que usted le dice a su victimario, pues lo perdonamos, y él se arrodilla a llorar, de decir, increíble que después de esto me perdonen. El perdón es un tema muy personal y no todo el mundo está preparado para perdonar al mismo tiempo, y Colombia es un país que necesita perdonar mucho, y cada uno va en su proceso. Y ahí, Jessica, es donde yo le quiero preguntar cómo fue ese proceso de perdón y de decir, mire, a pesar de todo, aquí yo lo perdono. Y esa imagen que estamos viendo en pantalla, que es tan conmovedora y que se hizo viral, pues es lo que le llega a los colombianos. ¿Cómo fue el proceso de ustedes de perdón? Bueno, empezando como perdonar no es un proceso muy fácil, y más después de tanto tiempo y del suceso, y pues lo digo personalmente, pues por la muerte de mi papá no ha sido muy fácil, pero entonces ese proceso lo hicimos acompañados de la G, con proceso psicosocial, también por mi parte. Disculpen, por mi parte y por el de mi abuela, nosotras hemos sido, pues la parte espiritual para nosotras es muy importante, entonces hemos tenido como ayudas también espirituales, por medio también de psicología espiritual. Son muchos los procesos a los cuales pudimos llegar a ese momento, porque como se lo dije en reiteradas ocasiones a ellos, el perdón no es fácil, y mucho menos perdonar a la persona que fue la culpable de asesinar y de dar la orden del asesinato, no es tan fácil, pero nos tuvimos muchos procesos para llegar a ese momento, para llegar a tener el perdón, para poder brindar ese perdón. Jessica, pues primero lamentamos mucho todo lo que ha vivido usted y su familia, y quisiera que nos contara sobre su papá. Yo sé que usted estaba muy pequeñita cuando mataron a su papá, pero volvamos a sacar en alto el nombre de su papá. ¿Quién fue su papá? Mi papá era un agricultor, un campesino, pues como muchos en la vereda, como mis tíos, como mi abuelo. Ellos se dedicaban pues a trabajar en el campo. Cuando hay veces pues no les resultaba suficiente trabajo para ellos en la finca, entonces iban a jornalear, como le llamamos, a trabajar a otras fincas con los vecinos. Él era un hombre muy entregado a su familia. Él era el que dependía, pues el que nos daba el sustento. Él vivía en ese tiempo, pues vivíamos con mi mamá, mi hermana y mi persona, vivíamos nosotras tres con él. Entonces él era muy entregado a su familia. Él era un hombre, como lo dije, él se dedicaba a la agricultura, al campo, todas esas labores él las hacía. Él era un campesino. Jessica, ese ya para recordarlo aquí, John Darío Giraldo. Jessica, una última pregunta, porque después del acuerdo de paz, pues se crea la JEP, se crean estos tribunales para buscar justicia restaurativa, pero también para buscar eso que usted parece haber encontrado, la paz, el perdón, la reconciliación. Esta escena que ustedes protagonizaron, ¿qué tanto se ha repetido en otras víctimas? ¿Usted cómo ha sentido las personas que han vivido lo mismo que ustedes? ¿Se ha logrado esa reconciliación en la mayor parte de estos procesos? En muchos de los cuales yo he sido testiga, sí. En muchos, en otros no, porque como te lo dije y vuelvo y lo repito, perdonar no es muy fácil, es un trabajo que uno internamente tiene que hacer y que uno tiene que buscar ayuda, porque perdonar no es fácil. Entonces sí lo he vivido y he sido testiga de varios de esos momentos con varias víctimas y comparecientes. Yo he estado presente en varios de esos momentos también.
Es importante repetir ese nombre, John Darío Giraldo, porque parte de los falsos positivos es que acaban, es una doble muerte, porque no solamente matan a la persona, sino que matan a su dignidad. El papá de Jessica Natalia era John Darío Giraldo, era un agricultor, en ningún momento fue parte de ningún grupo armado y las fuerzas del Estado lo mataron cuando pues en realidad no era una persona que estaba en combate, era solamente un agricultor. Jessica Natalia Giraldo, gracias por estar con nosotros hoy aquí en el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Y gracias por ese abrazo y por ese ejemplo de perdón y de reconciliación que le han dado ustedes al país. Un saludo muy especial. Muchas gracias a ustedes también por tenernos en cuenta. Feliz tarde. Una feliz tarde para usted y con ese abrazo yo creo que pues nos tenemos que ir. Este abrazo de ejemplo, de perdón, que sí es muy personal, pero que en un momento de un país tan polarizado, las víctimas, quienes han sufrido el conflicto en carne propia, pues nos muestran a muchos colombianos que es posible perdonar y que es posible reconciliarnos en un país con historias tan dolorosas. Nosotras hacemos una pausa, ustedes no se muevan, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Faltan 63 días para la Copa del Mundo. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, responde cuál es la verdadera razón de la mala calidad del aire en la ciudad. Venga, de lejos, la principal fuente de emisión de material particulado 2.5, ese que afecta a la salud, es el polvo que se levanta de las vías sin pavimentar. Esa es la principal fuente de emisiones de material particulado. Y la segunda fuente, eso quiere decir que ya es en menor grado, el subdesarrollo. Pues son las vías sin pavimentar. ¿Y dónde están? En el suroccidente. ¿En qué localidades? Sobre todo en Ciudad Bolívar, en Bosa y en Kennedy particularmente. Y la segunda fuente es el transporte de carga. Pero para eso tenemos soluciones y las estamos poniendo en marcha. Porque en el suroccidente precisamente es donde está el principal problema. Creamos una estrategia que se llama la Zona Urbana por un Mejor Aire, que la pasó de la declaratoria a la acción, muy, digamos, en línea de lo que hace la alcaldía de Galán. Y ahí, en Bosa, estamos concentrándonos en hacer pavimentación de vías. Estamos así. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Como siempre, es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es jueves 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas en Colombia. Hoy hace 78 años, el 9 de abril de 1948, se cometió el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, dando lugar al Bogotazo, uno de los hechos más violentos de la historia reciente de Colombia, que fue el origen del periodo llamado La Violencia, con B mayúscula, un periodo en el que fueron asesinadas centenares de miles de personas en los campos colombianos. Un día para honrar a las víctimas del conflicto, con muchas noticias en desarrollo a esta hora, bloqueos en muchos puntos de vías en el país, importantes corredores, bloqueado el paso por el Alto de la Línea, bloqueado el paso hacia la costa Caribe, cerrados diferentes puntos por las protestas y bloqueos ante el incremento desmesurado del valor del impuesto predial por cuenta de la actualización catastral. Comenzamos en la vía Bogotá-La Calera. A esta hora hay una tregua de 15 minutos, reapertura parcial en el sector de Santiamén. ¿Qué está pasando a esta hora en los bloqueos? Nicolás Rodríguez.
Ricardo, pues usted lo mencionaba, iban a dar una tregua de 15 minutos, pero abrieron el paso aproximadamente por 5 minutos nomás, desde las 12:58 hasta esta hora, 1 de la tarde, 3 minutos. Es decir, mucha tensión, vuelve a estar bloqueada completamente la vía entre La Calera y Bogotá en el sector Santiamén por parte de algunas personas que están inconformes o más bien denunciando precios elevados de ese catastro, del costo del predial. Lo que dicen ellos es que no se van a mover de este punto, van a acampar acá y asimismo esperan reunirse en próximas horas con los delegados por lo menos de la Agencia Catastral y por supuesto del Instituto Agustín Codazzi. Cerraron la vía y solamente permiten el paso de personas que tengan citas médicas en Bogotá debidamente certificados con el recibo de pago o con la hora de esta cita médica y asimismo algunas ambulancias. Precisamente hablamos con algunos de los manifestantes quienes aseguran que los precios a veces llegan casi en un 5.000% del precio real. ¿Qué estamos pidiendo? En este momento sí se han hecho mesas de diálogo, pero son pañitos de agua tibia. Realmente no nos han dado solución. Que necesitamos que congelen los avalúos catastrales que ya hicieron, que no nos han querido, nos han escuchado en el IGAC, pero no los han querido suspender. Entonces los impuestos siguen altos y entonces la gente tiene que ir a pagar. Este año de pronto lo pueden pagar. Está altísimo este año para algunas personas, de 1 millón, 2 millones, 5 millones de pesos. Pero el otro año le va a seguir incrementando. No nos quieren Ricardo, escuchar. hablando del departamento de Cundinamarca, se confirma que en este momento la vía entre Sasaima y Villeta también está bloqueada por esta misma protesta, esta misma razón, y también se acaba de levantar un bloqueo que iba a ocurrir sobre la vía Afacatativá hacia Bogotá. A esta hora también se presenta un bloqueo a la vía Honda, precisamente por estas personas que denuncian los costos desmesurados del costo predial. Ya vamos a ampliar los detalles, vamos a hacer un recorrido por los sitios en los que hay bloqueos a esta hora en el país. En Santander también a esta hora diferentes vías están cerradas. Y sigue sin resolverse el lío para la expedición de los pasaportes en medio del limbo que significa la caída del sistema desde hace 24 horas. Lo atribuye la Cancillería a un supuesto ataque cibernético. Julián Ríos sigue en la sede de la Cancillería del Norte donde se expiden pasaportes. Julián, ¿qué pasa a esta hora? ¿Ya hay hora estimada para reanudar la expedición de este documento? Hola Ricardo, buenas tardes. Pues mire, se ha movido la fila porque están haciendo unas pruebas aquí en la oficina del norte de Bogotá, donde se presentan estas fallas. Han ingresado de a 10 personas, algunas de ellas logran subir su información al sistema, otras no. La fila se movió en este momento bastante, pero no hay una comunicación oficial por parte, Ricardo, de la Cancillería en la que digan que ya se restableció el servicio. Unas pruebas, parece que ya va a pasar a regresar a la normalidad. Muchas personas vinieron a acompañar a sus hijos, a sus parientes, estuvieron toda la mañana, llegaron ayer, volvieron hoy. ¿Cómo le fue con su trámite ya hoy finalmente? Bueno, si hablamos de tiempos, en este momento excelente, porque ayer ya entiendo sufriendo, pero no, sí, mira, ya entró todo el mundo. Sí. Ya era de 10 personas, no, ahora todos que lleguen, mira, los que acaban de llegar ya entraron. Y sí, bien, por el caso de mi hijo, ya le dijeron que venga el sábado por el pasaporte. Bueno, listo, entonces mire, Ricardo, parece que trata de normalizarse la situación, esperando ya un reporte oficial por parte de la Cancillería, se mueven ya las filas y parece que el sistema ya va a volver a su normalidad. Sí, esa es la noticia, Julián, unas 6 minutos, aparentemente